Era un millonario hasta perderlo todo, traicionado por mi socio y abandonado por mi novia el día de la boda. En el fondo del abismo, conocí a Marina, la limpiadora que me ayudó sin interés alguno. Con ella, reconstruí mi vida. Vamos a sumergirnos en esta historia para descubrir juntos porque a veces, es necesario perderlo todo para ganar lo que realmente importa. El hombre más rico de la ciudad. Recuerdo como si fuera ayer, carros de lujo en la cochera, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, ropa que costaba más que el salario de un año de mucha gente. La gente me miraba con envidia, admiración, o a veces, con una sonrisa falsa, esperando algo de mí. Pero no me importaba. Creía que lo había conquistado todo solo, que el dinero era mi armadura contra el mundo. Hasta que, de la nada, todo se derrumbó. Un día, desperté con llamadas urgentes del banco. Mi socio, la persona en quien más confiaba, desapareció con todo. Las inversiones se convirtieron en polvo, las cuentas fueron bloqueadas, y de repente, estaba sentado en la banqueta frente a lo que alguna vez fue mi mansión, viendo cómo los empleados del tribunal se llevaban mis últimas pertenencias. Lo peor no era perder el dinero, era darme cuenta de que, al final, casi nadie ahí era realmente mi amigo. Ella, mi novia, juró que se quedaría a mi lado sin importar lo que pasara. Recuerdo su tono de voz cuando dijo, amor, esto solo es una fase. Tú lo vas a reconstruir todo. Le creí. Hasta que, una semana antes de nuestra boda, recibí un mensaje frío, ya no puedo casarme contigo. Necesito seguir con mi vida. No dio explicaciones, no contestó mis llamadas. Días después, descubrí que ya estaba con otro, precisamente con mi ex socio, el que me destruyó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Pasé meses hundido, durmiendo en el sofá de un amigo de la infancia al que, irónicamente, casi no le prestaba atención en mis días de gloria. Me veía en el espejo y no reconocía al hombre de antes. El orgullo se había convertido en vergüenza, la confianza en desesperación. Llegué a pasar horas mirando al vacío, preguntándome si valía la pena seguir. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Un día, tomé el último dinero que tenía guardado, ni siquiera era mío, era un préstamo que mi padre, ya mayor, me dio sin que se lo pidiera, y decidí empezar de nuevo. Esta vez, sin arrogancia. Aprendí con dolor que la riqueza real no está en el banco, sino en el carácter que construyes cuando no tienes nada. Hoy, cuando miro atrás, veo que esa caída fue el mejor regalo que la vida me dio. Me enseñó a diferenciar el oro de los brillos falsos. Y, sí, me levanté. Pero esa parte de la historia, bueno, esa la cuento después. Todo comenzó en un barrio humilde, donde apenas tenía dinero para el camión. Recuerdo vender dulces en el mercado a los 12 años, con un sueño en la cabeza, nunca más pasar hambre. A los 20, ya tenía un pequeño negocio de venta de celulares, trabajando 16 horas al día. Dormía en el almacén, comía lo que sobraba, pero no me quejaba. Cada centavo era un paso para salir de esa vida. El gran salto vino cuando conocí a Ricardo, un inversionista que creyó en mi potencial. Juntos, creamos una empresa de tecnología que despegó en menos de 2 años. De repente, manejaba autos de lujo, compraba departamentos y me llamaban el genio de los negocios. Las fiestas no terminaban nunca y todos querían ser mis amigos. Me sentía invencible, como si el universo al fin me estuviera pagando por todo el sufrimiento. Fue en esa época que conocí a Camila. Era hermosa, inteligente y, al menos en ese entonces, parecía amarme por lo que era, no por mi dinero. Nuestra relación fue un cuento de hadas, cenas en París, yates en el Caribe, regalos que costaban más que la casa de mi infancia. Cuando le propuse matrimonio, fue con un anillo de diamante que brillaba más que todas las promesas que me había hecho a mí mismo. Pero, mirando atrás, las señales estaban ahí. Camila nunca me preguntaba cómo estaba, solo qué iba a comprar después. Sus amigos vivían en nuestra casa, bebiendo nuestros vinos caros y riendo de chistes que no entendía. Lo ignoraba todo porque, en mi mente, merecía esa felicidad. Al fin y al cabo, lo había conquistado todo solo, ¿no? El clímax fue nuestra fiesta de compromiso. Rentamos un castillo en Italia, con fuegos artificiales y un buffet que costó $500,000. Esa noche, rodeado de gente que decía admirarme, me sentí en la cima del mundo. Poco sabía que, en unos meses, todo eso se convertiría en polvo. Lo último que esperaba era que, justo cuando más lo necesitaba,
La persona que juró amarme sería la primera en abandonarme. Pero esa parte de la historia, bueno, esa es la peor de todas. En una mañana como cualquier otra, sonó el teléfono. Del otro lado, mi contador casi no tenía voz. Necesitamos hablar. Es urgente. En ese momento, ya sabía que algo estaba terriblemente mal. Cuando llegué a la oficina, los números no mentían. Mi socio, la persona en quien confié como a un hermano, se había llevado todo. Cuentas bloqueadas, inversiones evaporadas, deudas apareciendo de la nada. En menos de 24 horas, el imperio que me tomó años construir se había convertido en polvo. Lo primero que hice fue llamarla. Necesitaba escuchar la voz de mi novia, alguien que juró estar conmigo en la riqueza y en la pobreza. Pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Envié mensaje tras mensaje, hasta que, horas después, llegó la respuesta seca: necesito un tiempo. En ese momento, un frío me recorrió la espalda. ¿Cómo que un tiempo? Estaba en mi peor día, y ella elegía justo ahí para desaparecer. Los días siguientes fueron una pesadilla. Acreedores tocando la puerta, demandas llegando, periodistas haciendo preguntas frente al edificio donde vivía. Hasta mis amigos de años comenzaron a desaparecer. Uno de ellos, a quien ayudé a comprar un departamento, me bloqueó en WhatsApp. Otro, que siempre pedía aventón en mi jet, fingió no reconocerme en la calle. La soledad era peor que la quiebra. Me había convertido en un fantasma. Y entonces vino el golpe final. 2 semanas después del colapso, recibí una notificación en Instagram. Era una story de mi novia, en París, riendo, con una copa de champán en la mano. A su lado, mi ex socio. La leyenda decía: al fin viviendo con alguien que sabe el valor de las cosas. Esa frase dolió más que todo. No era solo el dinero que se había llevado. Era mi dignidad, mi confianza, mi futuro. Pasé semanas caminando sin rumbo, durmiendo en hoteles baratos, evitando cualquier lugar donde pudieran reconocerme. Una noche, sentado en una banca de la plaza, miré al cielo y me pregunté si valía la pena seguir. Fue entonces cuando un mendigo, que siempre veía en esa esquina, se acercó y me dio un pedazo de pan. Hoy fue un buen día, dijo, como si me estuviera ofreciendo un banquete. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que imaginas. Fue ahí, en el fondo del pozo, que entendí la única verdad que importaba: todavía estaba vivo. Y mientras hay vida, hay oportunidad de comenzar de nuevo. Tiré el celular a la basura, ese que se llenaba de mensajes falsos de apoyo, me levanté de la banca y comencé a caminar. No sabía hacia dónde, pero sabía que nunca más sería el mismo hombre. Y, de cierta forma, fue lo mejor que pudo haberme pasado. Cierto día, desperté temprano, aún con un nudo en la garganta por todo lo que había pasado en los últimos meses, pero tratando de creer que al menos el amor que teníamos era real. El salón estaba reservado, las flores elegidas, hasta el traje que usaría en la boda colgaba en el closet, el mismo que no me atrevía a ponerme desde que lo perdí todo. Le envié un mensaje por la mañana, algo simple, como: hoy es nuestro día, no importa lo que pase. Ella no respondió. En el momento, pensé que era solo los nervios, ese ajetreo de novia. Pero entonces mi celular vibró, y el corazón se detuvo cuando leí: no voy a poder ir. Necesitamos hablar, pero no hoy. Lo siento. Intenté llamarla, pero no contestó. Ni la segunda, ni la 10ª vez. Fue entonces cuando un amigo me envió una captura. Era ella, en una foto publicada hacía unos minutos, riendo en el restaurante más caro de la ciudad, con Ricardo, mi ex socio. El mismo que desapareció con el dinero de la empresa y me dejó debiendo millones. Caí al suelo. Literalmente. Las piernas me fallaron, y me quedé ahí, recostado en la pared del departamento vacío que apenas podía pagar, sosteniendo el teléfono como si fuera una pesadilla. ¿Cómo podía hacerme esto? No era solo el abandono, era la humillación. Ella sabía lo que él me había hecho. Pasaron horas antes de que pudiera levantarme. Cuando me miré al espejo, no reconocí al hombre de antes, aquel que creía que el dinero era sinónimo de respeto. En ese momento, solo tenía una certeza: si ella eligió quedarse con él, entonces nunca me había amado de verdad. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de rabia. La misma rabia que, semanas después, me haría levantarme de ese suelo y jurar que nunca más dejaría que alguien me definiera por lo que tenía,
o por lo que había perdido. Después de perderlo todo, el dinero, los amigos, hasta el respeto de las personas que creía que me amaban, me vi sentado en el piso de un departamento vacío, con solo un colchón viejo y un celular sin saldo. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre mí, y el silencio era tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo, lento, como si ya se estuviera dando por vencido. La noche era la peor parte. Me quedaba despierto hasta tarde, revolcándome en ese colchón, pensando en cada error, en cada decisión que me llevó hasta ahí. Recordaba el día en que mi novia me mandó ese mensaje: ya no voy a poder casarme contigo. No es el momento adecuado. Pero yo sabía la verdad, el momento nunca volvería a ser adecuado ahora que estaba en la ruina. Ella ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Llegué a pasar días sin salir de casa. El refri vacío, las cuentas acumulándose, y yo sin fuerzas para reaccionar. Los únicos mensajes que recibía eran de cobro, y cada uno de ellos era como un puñetazo en el estómago. Empecé a evitar las redes sociales porque ver a los demás viviendo vidas perfectas mientras yo apenas podía levantarme de la cama era insoportable. Había un espejo en el baño, y yo evitaba mirarme. Cuando lo hacía, veía a un extraño, ojeras profundas, rostro delgado, ese vacío en los ojos que ni siquiera parecían míos. Un día, tomé el teléfono y casi la llamo, rogando por una explicación, por un poco de dignidad. Pero desistí. ¿Qué más podría quitarme? La gota que derramó el vaso fue cuando recibí una llamada del banco diciendo que iban a tomar el último auto que me quedaba. Era un auto sencillo, nada de esos lujos de antes, pero era mi única forma de moverme. Colgué el teléfono y me senté en el piso del baño, sosteniendo mi cabeza entre las manos. Fue ahí cuando vino el pensamiento más oscuro de todos. ¿Acaso alguien me extrañaría? Pero entonces, algo cambió. No fue un milagro, no fue una epifanía, fue rabia. Rabia de haber caído tan bajo, rabia de ella, del mundo, de mí mismo. Y en ese momento, decidí que, aunque fuera lo último que hiciera, me iba a levantar. Aunque solo fuera para probar que aún existía. Después de perderlo todo, el dinero, los amigos, hasta el respeto de mi propia novia, me vi sentado en esa banca de la plaza, con un cigarro barato en la mano y un hueco en el pecho que ni el alcohol podía llenar. Las noches eran las peores. El silencio del departamento vacío hacía eco de cada fracaso, de cada promesa rota. Llegué a pasar 3 días sin salir de la cama, mirando al techo y preguntándome si alguien siquiera notaría si desaparecía. Fue en uno de esos días, cuando ya casi no tenía fuerzas para levantarme, que el viejo don Carlos, el dueño de la tienda de la esquina, tocó mi puerta. No vino con discursos motivacionales ni con lástima. Solo trajo un plato de comida caliente y dijo: la comida fría es tristeza, muchacho. Levántate y ven a ayudar aquí en la tienda, que hay cajas por organizar. No tenía energía para negarme. Y, de alguna manera, arrastrar esas cajas pesadas, lidiar con clientes, hasta barrer el piso, fue dándome un propósito mínimo. Algo para ocupar la mente más allá del dolor. Don Carlos no era un hombre de muchas palabras, pero tenía una sabiduría que venía de una vida dura. Un día, después de que rompí un garrafón de aceite y me quedé paralizado de vergüenza, él solo dijo: ¿te equivocaste? Limpia. Sigue. El mundo no se detiene porque hayas tirado algo. Eso me caló. Había pasado años creyendo que el éxito era una línea recta, y que una caída me definía como fracasado. Pero ahí, en esa tienda polvosa, empecé a entender que volver a empezar era un acto de valentía, no de derrota. Poco a poco, me fui reconectando con cosas simples. El aroma del café recién hecho, la gratitud de una señora cuando le cargaba sus compras, hasta el cansancio honesto después de un día de trabajo. Me di cuenta de que, al final, nunca había sido feliz de verdad en los tiempos de riqueza, solo distraído. El dinero compra comodidad, pero no llena vacíos. Y fue ahí, en el piso de cemento de la tienda, donde encontré algo que ningún millón me había dado: paz. Claro, a veces el coraje por la traición aún ardía. Pero un día, mientras acomodaba latas, escuché una conversación entre 2 clientas. Una de ellas decía: nunca confíes en quien solo aparece en la fiesta. Y de pronto, entendí. Mi exnovia, los amigos falsos, ellos nunca fueron míos. Solo estaban ahí por el escenario, no por la obra. Y esa revelación dolió, pero también me liberó. No había perdido nada real, solo ilusiones.
Cuando finalmente junté el valor para mirar hacia el futuro, fue con las manos callosas y una sonrisa pequeña, pero sincera. Don Carlos me prestó dinero para un curso sencillo de administración, pago en abonos, sin intereses, dijo, serio. Y por primera vez en años, me sentí ligero. Porque ahora lo sabía, la riqueza de verdad no está en el banco. Estaba ahí, en ese hombre que ni siquiera sabía mi apellido, pero que me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Y esa lección, nadie podría robármela. Después de perder todo, pasé meses pensando que la vida había terminado ahí. Pero, en el fondo, había un fuego que no se apagaba, no era odio, era ganas de probarme a mí mismo que aún era capaz. Empecé de nuevo, esta vez sin atajos. Agarré un trabajo sencillo, ahorré cada centavo y, poco a poco, recuperé mi lugar. Años después, cuando mi nombre ya circulaba de nuevo en los círculos de los que triunfan, ella reapareció. No fue casualidad, supe, por amigos en común, que el socio que me traicionó la había abandonado, y ella estaba en problemas. Cuando me llamó, su voz temblaba, llena de excusas que ya no quería escuchar. Esta vez, era ella quien necesitaba ayuda. Podría haberla ignorado. Podría haberme reído, como muchos lo habrían hecho. Pero, en ese momento, entendí que la mayor venganza no era humillarla, era demostrar que yo había cambiado, y que el dinero nunca fue lo que me definió. La invité a un café, en un lugar sencillo, lejos de los reflectores. Ella llegó avergonzada, esperando caridad o regaños. No le di ninguna de las dos. Le expliqué, con calma, que perdonarla no significaba olvidar, pero que ya no cargaría con ese peso. Y entonces hice algo que la dejó sin palabras, le ofrecí un trabajo en mi nueva empresa. No por lástima, sino porque, en el fondo, sabía que era competente, solo se había perdido en la codicia. Ella lloró. Dijo que no lo merecía, y yo estuve de acuerdo. Nadie merece nada en esta vida, le respondí. Uno lo gana o lo pierde. Y hoy, tienes la oportunidad de empezar de nuevo, pero bien. Aceptó, y, con el tiempo, demostró su valor. Nunca volvimos a acercarnos como antes, pero ella aprendió la lección. Y yo también. Hoy, cuando miro atrás, veo que la mayor victoria no fue recuperar mi fortuna, fue entender que algunas caídas nos llevan a lugares más altos de lo que el dinero podría alcanzar. Y, al final, la persona a la que más necesité perdonar no fue a ella, ni al socio que me traicionó, fui yo mismo. Nunca imaginé que el dinero pudiera desaparecer tan rápido. Un día, estaba en la cima, rodeado de lujo, amigos y planes para el futuro. Al siguiente, todo se derrumbó como un castillo de arena con la marea alta. La gente que creía que me quería desapareció, y lo peor fue ver la mirada de desprecio de aquella a quien iba a llamar esposa. No solo me abandonó cuando más la necesité, sino que incluso se rió en mi cara, diciendo que no iba a perder la vida esperando a que un fracasado se levantara. Esas palabras dolieron más que la bancarrota. Pero fue en el fondo del pozo cuando entendí lo que realmente importa. Cuando ya no tenía nada, descubrí quiénes eran las personas verdaderas. Un antiguo empleado, al que apenas saludaba, me ofreció un lugar para vivir. Un viejo amigo de la infancia, al que había ignorado en mis días de riqueza, me ayudó a conseguir un trabajo sencillo. Y fue en esa sencillez que volví a aprender a vivir. El valor de un plato de comida caliente, de una conversación honesta, de un abrazo sin intereses. Poco a poco, reconstruí mi vida, pero esta vez con cimientos sólidos. Ya no se trataba de presumir, sino de construir algo que nadie pudiera quitarme, mi carácter. Aprendí que el verdadero éxito no está en el saldo de la cuenta bancaria, sino en la paz de saber que eres la misma persona en la victoria y en la derrota. Y que, al final del día, lo único que nos llevamos de esta vida son los recuerdos y el impacto que causamos en los demás. Cuando me levanté, la vida me dio un giro irónico. Mi exprometida, que había cambiado mi anillo por una bolsa de diseñador, apareció en mi puerta pidiendo ayuda. El hombre con quien se había fugado la dejó en la miseria, y ahora venía a mí, esperando piedad. En ese momento, podría haberle devuelto toda la humillación, pero elegí ser diferente. No le di dinero, pero le di una lección. Tú perdiste mucho más que yo, porque yo perdí fortuna, pero tú perdiste la dignidad. Hoy, miro atrás y veo que perderlo todo fue el mejor regalo que la vida pudo darme. Porque solo cuando caí entendí lo que significa levantarse. Y, sorprendentemente,
encontré el amor verdadero en el lugar más inesperado, en la persona que me tendió la mano cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Si hay algo que he aprendido, es que el mundo te pone a prueba en los momentos más difíciles. Y lo que haces cuando nadie te está viendo es lo que define quién eres en realidad. El dinero va y viene, pero el carácter es eterno. Y al final, eso es lo que perdura. Nunca imaginé que tocaría fondo de esa manera. Hace un año, lo tenía todo, autos de lujo, una mansión frente al mar y una novia que juró amarme en la salud y en la enfermedad. Pero cuando perdí mi fortuna de la noche a la mañana, víctima de una estafa de mi propio socio, descubrí quién realmente estaba a mi lado. O mejor dicho, quién no estaba. Lo peor vino cuando ella me envió un mensaje, horas antes de nuestra boda. No voy a ir. Ya no eres el hombre que conocí. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en la cara. Días después, descubrí que estaba con él, el mismo tipo que me traicionó en los negocios. Fue como recibir 2 puñaladas por la espalda al mismo tiempo. Pasé días sin salir de mi cuarto, preguntándome si valía la pena seguir. El dinero se había ido, el amor se convirtió en polvo y mi dignidad parecía una broma. Pero fue justo en mi peor momento que una persona inesperada me tendió la mano. Doña María, la señora de la limpieza del edificio donde vivía, me vio llorando en el pasillo, y sin saber quién había sido yo, me ofreció un plato de comida. Nadie merece pasar hambre, me dijo. Eso me hizo ver lo que realmente importa. Empecé a trabajar con ella, haciendo pequeños trabajos, y poco a poco reconstruí mi vida. Esta vez, sin lujos, sin falsedad. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en las personas que se quedan cuando no tienes nada que ofrecer. Hoy, miro hacia atrás y veo que esa caída fue lo mejor que pudo haberme pasado. Me enseñó a valorar cada pequeña victoria, cada gesto sincero. Irónicamente, hoy tengo algo más que dinero, tengo paz. ¿Y Doña María? Se convirtió en mi socia en un negocio que ayuda a personas en situación de calle. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto: la vida puede derribarte, pero solo tú decides si te quedas en el suelo o te levantas más fuerte. Y cuando te levantas con humildad y gratitud, el universo conspira a tu favor. ¿Quién diría que yo, el exmillonario, aprendería mi mayor lección de una señora de la limpieza que ni siquiera sabía mi nombre? Nunca imaginé que la vida me enseñaría una lección tan dura. Cuando lo perdí todo, el dinero, los amigos, hasta el respeto de las personas que más amaba, pensé que era el fin. Mi novia, aquella que juró estar conmigo en la salud y en la enfermedad, me abandonó por mensaje el día de nuestra boda. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Dijeron que huyó con el socio que me traicionó, el mismo que dejó mi cuenta bancaria en ceros. Esa noche, solo en el departamento vacío que pronto sería embargado, casi me rindo por completo. Pero fue en el fondo del pozo donde encontré a la única persona que me tendió la mano sin querer nada a cambio, Marina, la señora de la limpieza del edificio donde vivía. Mientras todos me evitaban como si fuera una plaga, ella me traía un café y un buenos días sincero. Un día, la vi llorando en el pasillo porque no tenía dinero para el medicamento de su hija. Aunque estaba en quiebra, vendí el último reloj que me quedaba para ayudarla. Ella se negó a aceptarlo, pero insistí. Ese gesto, tan pequeño, me hizo recordar quién era antes del dinero. Con el tiempo, Marina me presentó a un amigo que necesitaba ayuda para sacar adelante un pequeño negocio. Empecé a trabajar como repartidor, luego como vendedor, y poco a poco reconstruí mi vida. Esta vez, sin lujos, sin mentiras. Marina y su hija se convirtieron en mi familia. Ellas me enseñaron que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en las personas que se quedan cuando no tienes nada que ofrecer. 5 años después, estaba de vuelta en la cima, pero esta vez con humildad. Mi nueva empresa, construida con sudor y honestidad, creció. Y entonces, un día, recibí una llamada de mi exnovia. Estaba en problemas, abandonada por el socio traidor, y me rogó que la ayudara. Pensé en ignorarla, en vengarme, pero miré a Marina, quien me enseñó el perdón, y decidí darle una pequeña cantidad, con una condición: que nunca más me buscara. Hoy, estoy casado con Marina. La mujer que me ayudó cuando solo era un fracasado a los ojos del mundo. Su hija me llama papá, y he construido una vida que vale más que cualquier fortuna. Cuando miro atrás, agradezco haberlo perdido todo. Porque solo así pude encontrar el verdadero amor,
la lealtad y la felicidad que el dinero jamás podría comprar. Y si estás pasando por un momento difícil, créeme, a veces hay que perder para ganar algo mucho mejor. La vida no terminó en tu peor día, solo te estaba preparando para una historia mejor. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Muchas gracias. Chao.